Damos la bienvenida a Jalapa, ya su segunda casa, ¿verdad? Al doctor José Jaime Esparragoza Ramírez con el tema discrepancia fiscal, mecanismos de defensa, para lo cual solicitamos la presencia del doctor Eric García Herrera, vicepresidente de docencia del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, para darnos a conocer la síntesis curricular y la presentación formal del ponente. Gracias, estimado Víctor. Muy buenas tardes. Me permite leer una síntesis curricular de nuestro distinguido conferencista y amigo, el doctor José Jaime Esparragoza Ramírez. Estudió el doctorado en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal. Es maestro en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Tiene la especialidad en Amparo por la Universidad Panamericana, así como la especialidad en Derecho Financiero y Comercial Internacional por la misma Universidad Panamericana. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. Es socio fundador del despacho Esparragoza Ramírez y Asociados, despacho especializado en Derecho Fiscal, Corporativo y Derecho Administrativo. Fue subdirector jurídico regional de la banca empresarial Bancomer S.A. Ha sido coordinador de posgrado en el Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. Se desempeña como catedrático de posgrados en diversas universidades del país, en cátedras como Derecho Fiscal, Derecho Corporativo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de las Américas Puebla, Universidad de Jalapa, entre otras. Es un destacado conferencista y expositor a nivel nacional y, por supuesto, de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Jalapa. Hoy nos impartirá la conferencia Discrepancia Fiscal, Mecanismos de Defensa. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Permiso. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación al colegio nuevamente. Creo que llevo como 12, 14 años viviendo a Jalapa, gracias a las invitaciones del doctor Eric. Y pues siempre muy contento porque siempre que vengo a dar algún curso, alguna plática sobre algún tema, bueno, pues siempre existe el interés tanto de la universidad, la UX y del colegio, que siempre anda en la vanguardia sobre estos temas fiscales que pues a todos nos interesan. Hoy vamos a abordar algún tema que posiblemente ustedes lo conocen bien. Siempre escuchamos acerca de la discrepancia fiscal. Siempre escuchamos platicar que no debemos gastar más de lo que ingresamos, que paguemos con efectivo y no con tarjeta de crédito, de débito, y que no aceptemos depósitos en efectivo en nuestras cuentas bancarias porque automáticamente está satanizado gastar más de lo que declaramos. Parte de eso es cierto, ¿verdad? Vamos a ver una figura desde el punto de vista legal que realmente reduce muchísimo el aspecto de operación de la persona física en los supuestos o por algunos motivos o circunstancias decida no declarar, o bien declarar en ceros, o simple y sencillamente no darse de alta y ser un contribuyente cautivo. ¿Qué denota, con una primera pregunta, una primera aproximación, cuando escuchamos discrepancia fiscal? ¿Qué es lo que denota? ¿Qué idea principal nos aborda para referirnos a esto de discrepancia fiscal? Bueno, pues el legislador la ha denominado a esta figura como el supuesto jurídico en el cual encuadran únicamente personas físicas en el supuesto de que
no reporten efectivamente sus ingresos en sus declaraciones y en facultades de comprobación la autoridad estime que hay gastos que son distintos o no hay un origen declarado de esos recursos. El problema no es nada fácil de resolver, porque habrá quien diga, pues no deposites nada, compra todo en efectivo. Creo que esa primera aproximación de estrategia, aunque puede servir de mucho, recordemos lo que dice el artículo 27 de renta, que no van a ser reducibles todas las compras que se hagan en efectivo cuando rebasen 2,000 pesos. En consecuencia, si se compra en efectivo, automáticamente no cumple con los requisitos para su deducción y automáticamente estamos perdiendo una buena opción para bajar nuestra utilidad fiscal a través de los gastos. Bueno, cuando nos referimos a discrepancia fiscal, lo primero que se nos viene a la mente es, llegó el SAT, sorpresivamente ya nos cayó el SAT, va a referirse a esta diferencia entre lo que yo declaro y lo que yo gasto. Esa es una primera aproximación de la discrepancia fiscal, una diferencia entre lo que yo declaro contra lo que yo he gastado. Y la pregunta que va a hacer Hacienda o la autoridad es: ¿de dónde obtuviste los recursos para gastar? Obviamente, ¿de dónde proviene? O me has mentido y no declaras, o tienes otro ingreso que precisamente te permite hacer esos gastos. La segunda aproximación, gastos no declarados. Una tercera aproximación, ingresos no declarados. Yo creo que la discrepancia fiscal tiene que ver con estos dos. Se da una discrepancia cuando hay ingresos no declarados y gastos que no coinciden con esos ingresos. Abuso de las tarjetas. Hemos escuchado por la calle que no abusemos de las tarjetas de crédito porque Hacienda nos puede detectar. Y bueno, y también un impuesto omitido y diferencias contables. Todo eso conlleva, cuando escuchamos la palabra de discrepancia fiscal. Ahorita vamos a entrar a la figura, vamos a ver cómo se da esta figura. Antes de eso, por un lado existen, y como lo muestra aquí la diapositiva, en un sentido existen las facultades de comprobación por parte de Hacienda para efecto de verificar el cumplimiento de las contribuciones o del pago de los impuestos. Y en otro extremo tenemos todos los principios tributarios y garantías constitucionales que tiene cualquier contribuyente. Mencioné que la discrepancia fiscal, a diferencia de la presuntiva de ingresos, la discrepancia fiscal es una figura que atañe a la persona física, a cualquiera, sueldos y salarios, actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, adquisición, enajenación. Casi recorremos todos los capítulos del título cuarto de la Ley sobre la Renta. Y la presuntiva de ingresos, que escuché por ahí que tuvieron una plática de eso, atañe a la persona moral. Lo curioso es que la presuntiva de ingresos la regula el Código Fiscal de la Federación y esta figura está en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es lo que llama la atención, siendo que es un procedimiento. Entonces, empezamos a entender que la presuntiva de ingresos del artículo 55 y 56 de la Ley del Código Fiscal de la Federación conlleva a que la autoridad suponga cuánto tenemos. La palabra presumir es aproximarse. Presume cuando no damos las facilidades de colaboración a través de nuestros estados contables, la contabilidad, nuestros contratos. Entonces Hacienda tiene que cumplir con su trabajo. Al decir Hacienda puede ser finanzas, ¿no? Quien tenga la facultad. Para cumplir con esa labor, como muestra, que yo creo que apenas si se ve la letra, la puse muy chica. Bueno, del lado de la flecha naranja tenemos la potestad que tiene el fisco para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo único que habría que reprocharle a lo mejor es que no queda claro qué criterios son los que sustenta alguna autoridad para visitar a un contribuyente y a otro no. Eso no está en la ley.
lo que conocemos como potestativo. Alguien podrá decir, es que a mí me requieren cada ejercicio, tengo visitas domiciliarias, se pelean afuera los de finanzas y los del SAT, echan un volado para ver a quién le toca, te toca a ti o me toca a mí. Y mi vecino jamás ha tenido un requerimiento. Yo lo que siempre digo es que a donde hay requerimientos puede ser, a lo mejor es una falacia, pero ahí donde hay requerimientos tenemos que aclarar, es porque a lo mejor el contador está haciendo milagros para ahorrar y que la utilidad fiscal sea menor, lo que conocemos como la interpretación, planeaciones fiscales y demás. Si no hay una revisión y no hay una visita, posiblemente el fisco está encantado con lo que estamos reportando de utilidades. Entonces, bueno, a veces hay riesgo y se toman decisiones. Entonces, por un lado tenemos la potestad que tiene el fisco para revisar a cualquiera, destacando que no hay reglas claras de por qué visitas a uno y por qué a otro no. Y por otro lado tenemos el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que nos protege. Quiere decir que aunque seamos seleccionados para efecto de que tengamos que atender una revisión, el inicio de facultades de comprobación, pues bueno, la autoridad tendrá que sujetarse a todos los principios legales, al debido proceso, a los tiempos para efecto de determinar o estimar un crédito fiscal. ¿Qué diferencia hay? La determinación se da cuando a través de elementos ciertos y directos como la contabilidad pueden llegar a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se estima lo que no puedo determinar. Por eso la figura de presuntiva de ingresos y la discrepancia fiscal son figuras estimativas, aproximadas, que cuando no hay colaboración o no se atiende los requerimientos, la autoridad habilita esta figura, lo cual es muy problemático. ¿Por qué? Porque si el contribuyente tiene un régimen y debe calcular la base, la tasa, y tiene que ver los ingresos acumulables, las deducciones, a veces por un error le aplican el procedimiento estimativo. Personas morales, presuntiva de ingresos; personas físicas, discrepancia fiscal. ¿Y qué es lo que conlleva? Que se habilite este procedimiento, digamos, de salvación aproximado. Y se dice aproximado porque no pueden ver la contabilidad, porque no existió la presentación de la declaración, por ejemplo, o porque simple y sencillamente no los dejamos entrar. Si ellos no pueden hacer una revisión directa a través de los mecanismos, nos van a habilitar la presuntiva o la discrepancia, que recordemos, es un régimen totalmente diferente al que nosotros le calculamos el impuesto, que no tiene nada que ver, no se calcula base, no se calcula tasa, no se calculan deducciones, y únicamente a través de mecanismos indirectos se llega a estimar una base, pero no es la base gravable, es una base ficta, totalmente diferente, porque la base gravable es la que calculamos a través de los mecanismos directos. No sé si queda clara esa primera aproximación de la que estamos platicando. Bueno, como mencionamos, la autoridad debe iniciar un procedimiento fiscalizador, el que les guste: visita domiciliaria, revisión de gabinete. Ahora se va a poner de moda la revisión electrónica, ¿verdad? Ya está de moda también las notificaciones por buzón tributario. Habría que ver, ¿verdad?, qué tan constitucional son estos mecanismos. Por ahí hay algunos amparos presentados, inclusive contra la contabilidad electrónica. Se otorgó la suspensión provisional definitiva. Aparentemente los fiscalistas como que no nos sentimos muy cómodos con la tecnología, a lo mejor con el Facebook, con el WhatsApp, pero como que no nos sentimos muy cómodos con el buzón y con que se abran procedimientos fiscalizadores electrónicos. Ahora el recurso de revocación se tiene que presentar en forma electrónica a través del buzón tributario. Si no tienes tu buzón y no tienes tu fiel o tu firma electrónica, no puedes presentar el recurso, lo cual son elementos de inconstitucionalidad, porque el acceso de justicia tiene que ser
para todo mundo, y si pones un requisito para efecto de acceder a la justicia, está siendo criticado. Y no lo he dicho yo, lo he dicho en otros temas, lo ha dicho la Corte en algunos otros temas, ¿verdad? De acuerdo al 17 constitucional. Muy bien, entonces abre un procedimiento fiscalizador. La Constitución regula precisamente esas facultades que tiene el ente fiscalizador para escoger a alguien y revisarle si realmente ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Bueno, ¿y cuál es el verdadero ámbito de actuación de la potestad tributaria? La potestad tributaria debemos entenderla con ese poder que tiene el Estado para hacer cumplir con las obligaciones fiscales. Y si no lo cumples de mutuo propio o voluntariamente, hablando del otro lado como autoridad, yo me encargo que lo hagas. ¿Y cómo me encargo? No con anuncios de que va a venir Lolita en la televisión y esas cosas. Simplemente ejerzo facultades y viene todo el poder para revisarte. ¿Y esto en dónde está? Bueno, está en la Constitución. Algo que llama la atención es que si esta potestad tributaria, ese poder que tiene el Estado, se restringe a la ley, o bien puede estar sustentado en misceláneo reglamento. ¿Verdad? Es un tema bastante interesante, que creemos que con el principio de reserva de ley tienen que estar esas facultades en una ley formal y materialmente hablando. Y no solamente las facultades, sino también la competencia territorial y la competencia material, ¿verdad? Bueno, aquí está la potestad, se regula por la Constitución, y la aplicación del tributo o su exigibilidad en la ley. Tenemos que conocer los fundamentos constitucionales que habilitan a una autoridad para ejercer su poder, y tenemos también que conocer la ley que habilita precisamente la exigibilidad del crédito fiscal. Son dos cosas distintas. Una es la determinación del crédito fiscal. Veo que por ahí tenemos alumnos muy jóvenes. Me encantaría preguntarles qué entienden por la determinación de un crédito fiscal, pero bueno, como esto es un monólogo, ya después ustedes vamos a abrir un diálogo. Bueno, pues la determinación conlleva desde encuadrar en la hipótesis normativa hechos imponibles, encuadro en la hipótesis, me cuantifico la obligación tributaria. Puede estar eso de autodeterminación, es que tú te tienes que autodeterminar, que lo regula el Código Fiscal, Harach, por ejemplo, dice que eso es un error, es un pleonasmo. La autodeterminación le corresponde en todo momento al contribuyente. Y en casos excepcionales, artículo 6 del Código, la autoridad lo puede hacer. ¿Pero qué quiere decir? Que nosotros tenemos que conocer todas las hipótesis normativas de todos los impuestos, autoacusarnos de cuál actualizamos, después cuantificarnos y luego presentar la declaración. ¿Eso qué es? ¿Autodeterminación? Pues no, es determinación. A mí me corresponde siempre. La autodeterminación como palabra la critica muchísimo Harach, porque ya nos gustaría que la autoridad hiciera la chamba por nosotros, cuestión que no va a ocurrir. Eso sí, nos da toda la confianza, Determínate como tú quieras, o yo te voy a estimar. Estimar no de cariño, estimar en una aproximación porque no cuento con los elementos para saber si realmente me estás declarando los ingresos debidos. Entonces nos da toda la confianza. Cuando no nos cree, habilita el ejercicio de facultades de comprobación. Eso es lo que estamos hablando de la potestad tributaria. Esa es una parte del poder que tiene el fisco para revisarnos. Y por otro lado tenemos nuestras garantías constitucionales, que ahora ya no se llaman así, derechos humanos, de acuerdo al artículo 1 constitucional. Ya todo es un derecho humano, ¿verdad? Derechos fundamentales. Y bueno, como señalan ahí, el artículo 31, fracción cuarta, se decanta y construye en el impuesto sobre la renta sus propias definiciones de capacidad contributiva. Al final, uno de los principios más importantes es la proporcionalidad y la equidad del impuesto, ¿verdad? Cuando decimos que el impuesto es justo, si es que somos naturalistas, podemos decir que el impuesto es proporcional y equitativo. Proporcional, que denota una capacidad contributiva, y equitativo, que se aplica para todos aquellos que tienen la misma potencialidad. La equidad no debe ser entendida como lo dijo Ulpiano,
la ley es igual para todos o todos somos iguales ante la ley. No, en materia tributaria no es así. En materia tributaria, la igualdad se rige por la misma potencialidad. Es decir, quien tenga capacidad contributiva va a tener el mismo trato. La ley por ahí lo regula a través de tarifas progresivas. En la medida que tengas un número de ingresos establecido, vas a pagar sobre las mismas condiciones. Muy bien, bueno, y aquí están los principios tributarios. Solamente voy a destacar que hay principios formales y principios materiales. Los principios formales es el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Y los principios materiales es la proporcionalidad, lo que acabamos de decir, la capacidad contributiva. Aquí seguimos con los principios tributarios y que al final de la Constitución nacen estos principios tributarios, ¿verdad? Nada más para poner un ejemplo, si el Estado tiene ahorita necesidad de recaudar y genera un impuesto por el color de la piel, el color de los ojos, porque el artículo 31 señala que es una obligación de los mexicanos contribuir de la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes, y tiene una necesidad de recursos impresionante, pues esa necesidad no va totalmente o no se aplica en forma aislada. Tendrá que justificar en cualquier impuesto un mínimo de capacidad contributiva, es decir, un mínimo de riqueza, un elemento económico, algo materialmente que conlleva determinar que alguien tiene esa potencialidad. Esos impuestos por el color de la piel, por el color de ojos, estoy exagerando, en 1966, el impuesto sobre la nacionalidad, bueno, totalmente inconstitucionales, ¿verdad? El impuesto suntuario, totalmente inconstitucional, y algunos otros. Ya no me pregunten sobre la tenencia, sobre el predial y esos impuestos, que habría que analizar perfectamente si esos impuestos, que es nada más es la posesión de un bien, si realmente denota capacidad contributiva. ¿Okay? Ahorita vamos a aplicar ese tema de capacidad contributiva a la figura que vamos a estudiar, que es la discrepancia fiscal, ¿verdad? Bueno, y esta lámina, el sistema fiscal más o menos cómo se proyecta. Tenemos el principio de capacidad contributiva que va aumentando para la persona física a través de tarifas progresivas, ¿verdad? Pero hay un límite, que es la no confiscatoriedad. No porque gane mucho dinero me voy a quedar sin comer, exagerando, o sin algunos elementos necesarios, simplemente porque tengo capacidad contributiva. El límite de la capacidad contributiva es la no confiscatoriedad. Y bueno, ya existe un mínimo exento, un mínimo que no se puede tocar o no se debe tocar. Por ahí quienes afirman en alguna época que grabar alimentos y medicinas tendría muchas bondades, la verdad es que sí, aumenta la recaudación, no es un impuesto directo, automáticamente nadie siente el rigor cuando se recauda porque ya va en el precio añadido, pero la realidad es que habría que analizar esto, o la reducción de las prestaciones, por ejemplo, o los gastos de previsión social, si realmente no estamos trastocando el principio de mínimo exento o mínimo de subsistencia. La Corte ya se ha decantado sobre que este principio, aunque no está en forma expresa en el artículo 31, fracción cuarta, es un principio que se tiene que obedecer. Por eso, desde Moschetti en 1980, en un libro que es un tabique, que es una preciosidad, dice que grabar alimentos y medicinas sería totalmente inconstitucional. Pero bueno. Bueno, y los factores que denotan capacidad contributiva, las ganancias de capital, transferencias de bienes, hay ciertos ejemplos que denotan capacidad contributiva. Ahora, no todo lo que brilla es oro. Puede ser que lo que yo tenga está siendo financiado, por ejemplo. Entonces, realmente, si es un vehículo que está en arrendamiento financiero, la capacidad contributiva únicamente es en relación a las mensualidades pagadas, y no realmente que sea yo propietario de un vehículo en su totalidad, ¿no? Bueno, acá se refleja varios ejemplos de lo que es la capacidad contributiva. Bueno, y la capacidad contributiva se materializa en la ley del impuesto sobre la renta a través de la renta, que es una ficción legal. Al decir una ficción legal, ¿qué estoy diciendo? Que el legislador crea su propia definición de renta o de riqueza a través de la ley.
nosotros tendríamos que entender lo que son los ingresos acumulables para determinar si realmente ese ingreso, ese supuesto denota riqueza. Pero la riqueza es una ficción porque es creada por el legislador. Bueno, la renta mexicana muta a lo que son los ingresos acumulables o la utilidad fiscal. Todavía hay dudas sobre cuál es el objeto del impuesto más importante en México, si es los ingresos acumulables es el objeto o la utilidad. Si leemos o repasamos rápidamente la ley del impuesto sobre la renta, podemos percatarnos que existe el artículo 1, artículo 16, 18, y vemos que en todos esos artículos se refiere a ingresos acumulables. Lo interesante de la discrepancia fiscal es que se refiere a gastos. Entonces, a ver, ya no entendí. Vamos bien en la plática. Vamos aterrizando de principios tributarios, capacidad contributiva, renta, ingresos, y de repente la figura de discrepancia fiscal lo que va a grabar son los gastos. Pues ¿qué no para eso está el IVA? Aparentemente sí, pero es una figura donde las erogaciones son un elemento de capacidad contributiva. A diferencia de todo lo que sabemos de la ley de renta, que son los ingresos acumulables, en la discrepancia fiscal se ignoran los ingresos y nos recargamos en erogaciones, que son gastos, adquisiciones, que es lo que llama la atención, es una excepción. Si pudiéramos decir qué se graba en la discrepancia fiscal, podemos decir que se graban erogaciones. Insisto, ¿que no para eso estaba el IVA? Sí, pero de acuerdo a lo que acabo de decir hace 15 minutos es que el esquema de discrepancia fiscal, como no declaras tus ingresos, la figura lo que hace es tratar de estimar lo que ganaste a través de los gastos. Si no me quieres declarar, no me dejas otra que estimarte, insisto, no por cariño, a través de tus gastos. ¿Sí me entienden? Por eso es una figura donde únicamente se estima y no se determina, precisamente porque el contribuyente no declara. Ese, digamos, es un elemento importante. Bueno, acá hay una definición de lo que es renta. Y bueno, es una definición doctrinaria, y siempre que nuestros profesores clásicos nos decían renta, siempre decíamos nosotros modificación positiva al patrimonio. Aquello que se modifica positivamente quiere decir que denota renta, no denota riqueza, ¿verdad? Y bueno, algo que llama la atención es que la Corte ha determinado en algunas tesis que por una parte se graba las utilidades, que puede decir que es la renta, y por otro lado se graban los ingresos acumulables. Cuestiones totalmente diferentes. A lo mejor eso es intrascendente para el cálculo del impuesto, pero es importante para la defensa de un contribuyente. ¿A qué me refiero? Si a mí me depositan en mi cuenta bancaria, parece que es renta, pero no, es ingreso. ¿Por qué? Porque ese depósito vino de un banco y obedece a un préstamo. Por lo tanto, no debe ser tomado en cuenta en la base gravable. Pero en la revisión que me va a hacer la autoridad, me va a pedir tu contrato, tu pagaré, ¿verdad? Todos los sustentos para determinar que realmente se trata de un préstamo, para que quede como un ingreso no declarado, precisamente por ser un préstamo que no denota riqueza. Y bueno, sueldos y salarios, pues evidentemente es una modificación positiva del patrimonio. Técnicamente una donación grava. Nos grava porque modifica positivamente el patrimonio, pero luego el legislador, como si fueran las causas excluyentes de responsabilidad, luego dice, te exento. Si viene de ascendientes y descendientes en línea recta, viene la exención, pero que grabó, claro que grabó, pero al final, parcial o totalmente, te releva para que no reportes eso como ingreso acumulable, lo que se llama una exención, pero estaría grabado, que quiere decir que la renta denota modificación positiva al patrimonio, es decir, no cualquier entrada, sino algo que realmente me haga cambiar mi posición económica, como puede ser, insisto, alguna venta que yo realice. Sueldos y salarios son elementos que realmente denotan riqueza. Bueno, ya nada más para exhibir un poquito los precedentes de la Corte. Por un lado, en una tesis dice que graban los ingresos y en otro la utilidad.
lo cual pues no nos aclara el camino. Y alguien diría, ¿a ti qué más te da? Suma todos los ingresos. No, si no es un ingreso que aumente positivamente el patrimonio, no debe ser un ingreso acumulable. Es que lo dice la ley. Sí lo dice la ley, pero eso sería inconstitucional. Como por ejemplo, los ingresos en crédito, como por ejemplo, hay ciertos ingresos que no denotan, ¿verdad?, capacidad contributiva. Muy bien, y entrando a personas físicas, tenemos que en disposiciones generales el artículo 90 regula ingresos en efectivo, bienes, servicio, crédito y de cualquier otro tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que el objeto en renta son los ingresos acumulables. Deberíamos de cambiarle el nombre a la ley. Ley de los ingresos acumulables y no ley del impuesto sobre la renta. Renta es diferente precisamente a esos ingresos. Y ahí están. Alguien me podría dar un ingreso de cualquier otro tipo. Qué curioso, ¿verdad? Si aquí tuviéramos un penalista, diría, existen estos delitos, homicidio, secuestro y demás, y al final, delitos de cualquier otro tipo. ¿Cómo? Sí. Puedes cometer un delito que no esté perfectamente detallado y sea, como se me ocurre ahorita cuál, dejo abierto el espectro de la ley y digo de cualquier otro tipo. Bueno, pues la ley en el artículo 16 de renta señala, y en el artículo 90 y en muchos artículos señala que pueden ser ingresos de cualquier otro tipo. ¿Como cuál? Fuerte. Como el ajuste anual por inflación, perfectamente, ¿verdad? El artículo 16, artículo 46 de renta, no sabemos lo que grava, al final comparamos créditos contra deudas, sacamos el factor de ajuste anual, lo que nos reporte. ¿Qué quiere decir? Que está satanizando a todos los que viven de apalancamiento. La diferencia entre deudas y créditos, si yo vivo del apalancamiento, parece que se me dispara el ajuste anual por inflación o antes ganancia inflacionaria. Bueno, qué lástima que no podemos abundar en esta figura, pero es un buen ejemplo de un ingreso de cualquier otro tipo. Muy bien, y bueno, los mecanismos que tiene la autoridad para llegar a comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tenemos determinación directa, nos piden la contabilidad, la entregamos, ahora que ya se sube en forma electrónica, pero bueno, eso es independiente. La autoridad nos puede pedir lo que quiera, en los plazos que la ley establece. Y por otro lado existe la estimación indirecta. La estimación indirecta se da con mecanismos alternos, presunciones, gastos, estados de cuenta, y esto se habilita por la no colaboración del sujeto pasivo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que se determina con precisión, o la autoridad revisa o comprueba la determinación efectuada por el contribuyente a través de mecanismos directos. ¿Cuáles son esos mecanismos directos? Insisto, la contabilidad, las facturas, los contratos, todos son aquellos elementos que utilizó el contribuyente para calcularse. Cuando le damos las facilidades y colaboración, la autoridad lo que va a hacer es comprobar que esta determinación es acertada o incorrecta. Cuando no colaboramos, como pasa con la discrepancia fiscal, que no presentamos la declaración o presentamos menos ingresos de los realmente percibidos, parece que estamos decepcionando a quien nos dio toda la confianza. Y por eso se habilita el esquema de la estimación indirecta, en México llamado presuntiva de ingresos, técnicamente o doctrinariamente estimativa indirecta. ¿Y por qué este nombre? Yo creo que es un poco más apropiado que la presuntiva de ingresos que regula el artículo 55 y 59, porque el nombre nos está diciendo que la palabra determinación es cierta a través de los elementos que utilizó el sujeto pasivo para determinar el impuesto. Y la otra, sin esos elementos, ¿cómo la autoridad puede llegar a saber cuánto ganamos? Pues en forma estimativa y con elementos indirectos. Ya entendí. Si yo no colaboro, me pueden aplicar la estimativa. Y luego no me quejo de que me rechazaron mis deducciones. Oye, es que con la estimativa presuntiva de ingresos, no,
toman en cuenta las deducciones. ¿Qué crees? Al provocar que te apliquen este régimen estimativo, estás renunciando a todos los cálculos que tú hiciste en una determinación directa. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? La nula colaboración del sujeto pasivo. El sujeto pasivo cambia su domicilio fiscal, avisa, presenta su aviso, lo cambia. Cuando llegan a verificar el nuevo domicilio fiscal, solamente encuentra una cartulina: constructora tal, un asistente. Llega el que verifica y le dice: oiga, cambiaron su domicilio fiscal, una cuestión que es rarísima, del Distrito Federal aquí a Ocosocuautla de Espinosa en Chiapas. Pero dimos contigo, Dios es grande. Pero ahora, ¿en dónde está la maquinaria? ¿Dónde está la contabilidad? Las facturas. No, acá es así. ¿Cómo sabemos? ¿No ves la cartulina? Constructora tal. Dice: ¿sabes qué? Se levanta el acta, ¿verdad? Ahí, acuérdense que las actas son documentales públicas. Al tener una documental pública, a lo mejor en un juicio estamos en problemas. ¿Por qué? Porque hace prueba plena. Aunque luego se presente un notario y diga el notario en fe de hechos que estaba la maquinaria y el equipo, pues esa prueba es intrascendente, porque ya en el momento celebraron la documental pública. Ahí lo que asienta en ese momento el ejecutor del SAT es: no cumple con los elementos del artículo 9, no es un domicilio fiscal, y por lo tanto, ¿verdad?, se rechaza. En este momento se interpreta con este ejemplo la poca colaboración del sujeto pasivo para ser fiscalizado, lo que conlleva a que puede decir el sujeto pasivo, el contribuyente: ¿ya viste? Ya no nos revisaron, no pudieron ellos encontrar nada. Debes estar totalmente tranquilo. Yo me preocuparía. ¿Y por qué? Porque el del SAT o de finanzas, el sujeto activo, para no estar referenciando nombres, porque a lo mejor aquí hay gente distinguida que trabaja en esos H lugares, llega a la oficina, saca la computadora y lo primero que va a hacer es implementar el mecanismo estimativo, ¿verdad? El contribuyente obstaculiza, impide el desarrollo del ejercicio de facultades de comprobación suficiente. En personas físicas y discrepancia, que es el elemento que habilita la estimación indirecta o que nos aplique la discrepancia y no nos revisen directamente nuestro régimen, no haber presentado la declaración de impuestos o no haber presentado la declaración con los ingresos realmente percibidos. ¿Ok? Y bueno, y en algunos sistemas jurídicos, como en España, que lo tuvimos con el REPECO, existe un sistema que se llama determinación objetiva, que es la combinación de ambos. No dije mucho, ¿verdad? Bueno, ¿esto cómo se da? Por ejemplo, en otros países, le dicen al restaurantero o al que tiene un hotel, dice: oye, es muy complicado fiscalizarte, realmente parece que estás pagando lo que quieres. Se parece a REPECO, ¿no? Vamos a hacer algo contigo. ¿Cuántos metros cuadrados tienes en el restaurante? ¿Y qué te parece si te aplico una cuota bimestral? Muy parecido, ¿verdad? Y entonces es una parte estimativa porque no es cierta, es decir, no están verificando cada venta del restaurante y solamente se le está estimando de acuerdo a los metros cuadrados que tenga a la zona y está pagando una cuota. Ese es un tercer mecanismo de revisión a través de la determinación objetiva. Bueno, acá están los tres: la determinación directa a través de los elementos que el propio contribuyente utilizó para cuantificarse, la discrepancia fiscal y bueno, y la objetiva, discrepancia fiscal o la estimativa. ¿Okay? Entonces, concluyendo hasta aquí, nos van a estimar porque cometimos un error que impide que nos determinen, nos cuantifiquen o nos revisen directamente por los mecanismos directos. Cuando alguien me dice: oiga, ¿y qué consecuencias hay si de repente yo le entrego la contabilidad de inmediato al amparo de una orden de visita domiciliaria? ¿Verdad que únicamente me multan y la multa es de 13,000 pesos?
y mejor la presento entre la última acta parcial y el acta final. ¿Qué consecuencias habría? La más fuerte sería la presuntiva de ingresos o la estimación indirecta, porque estamos renunciando a que nos determinen por el camino correcto y aparentemente por la propia culpa del contribuyente. Alguien diría, ¿la puedes presentar en juicio de nulidad? Habría que ver. Los últimos criterios de los tribunales señalan que ya no hay tanta litis abierta, que todo aquello que no presentamos en procedimiento fiscalizador, ya no podemos sacarlo como mago y decir, son donativos, son préstamos. Agarra al abogado, se avienta los contratos maravillosos, cuadra perfectamente los depósitos en la cuenta bancaria, fue préstamo, ¿verdad? Los manda a ratificar con notario público porque dice, ya con ese sello violeta, parece que hablando a todo el mundo. ¿Qué creen? Dijera un abogado, falso de toda falsedad. ¿Y por qué? No porque lo diga yo, porque el mismo artículo 90 y el artículo 91 señala que cuando rebasemos 600,000 pesos de donativos, préstamos y premios, tenemos que declararlos en el año en que ocurran en la declaración informativa del 15 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que si me están fiscalizando el día de hoy, el ejercicio 2013, y presento en juicio todos mis contratos diciendo que son préstamos, por no haber informado en aquel año, porque superaban los 600,000 pesos, pasa de una presunción iuris tantum que acepta prueba en contrario a una iure et de iure, que es definitiva. ¿Y por qué? Tema de inconstitucionalidad, a lo mejor, porque quita valor probatorio a lo que estamos exhibiendo, pero hay un candado que se le ocurrió al legislador desde el 2002 y dijo, ya me cansé que me vean la cara a través de contratos, está justificando esos depósitos. Y entonces, si no declaramos que recibimos préstamos, donativos y premios por más de 600,000, como señala el artículo 90, automáticamente eso que presentemos para deshabilitar los ingresos acumulables no va a prosperar, por no haberlo declarado antes. Lo cual da mucha tristeza, ¿verdad? Pero bueno. Más o menos aquí reflexionando un poco entre lo que hemos dicho, existe el objeto del impuesto sobre la renta, acuérdense lo que es el hecho imponible, elemento objetivo, subjetivo, espacial y material, que son las hipótesis normativas. Esto se traduce en una base imponible. La base imponible es la dimensión o magnitud del presupuesto objetivo del hecho imponible, a lo mejor hablo como abogado, perdón. Y al final se da la deuda tributaria, lo que es el crédito fiscal, y que este es exigible. ¿En qué tiempo es exigible el crédito fiscal? Cuando es determinado de las autoridades fiscales, de acuerdo al artículo 65, 30 días. En esos 30 días, si vamos a ir a pleito, tenemos que ir por una garantía, exhibírsela al sujeto activo, que la acepte, ¿verdad? Pagar en su caso gastos de ejecución, para estar habilitados en la posibilidad de que no nos ejecuten un crédito fiscal que va a ser impugnado. Muy bien. Bueno, aquí está el objeto del hecho imponible. Tenemos ya, como vimos, los ingresos acumulables, las ganancias o utilidades, la modificación positiva del patrimonio, que son las tres teorías que manejamos en cuanto al objeto en el impuesto sobre la renta, y nos sorprende que en la figura que estamos estudiando parece que el objeto son las erogaciones, los gastos. Vamos a ver esto cómo se da. Aquí está. Podemos señalar que el procedimiento es un procedimiento subsidiario donde se liquida y no se determina el impuesto sobre la renta. Esto a estas alturas, que no sé cuánto tiempo lleve, ya debe ser comprensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que el procedimiento de discrepancia fiscal únicamente es de liquidación. Sumo todas tus erogaciones, te doy tiempo para que tú en 20 días, me justifiques, ladrón, de obtuviste los recursos para gastar tanto que has gastado con eso del sablazo de hierro a 20 meses sin intereses. Y dice, es incomprensible, le declaraste tanto y veo que gastas un demonial, por lo tanto
te pones, por decirlo así, en forma coloquial, te pones de pechito para efecto de que esta figura automáticamente se actualice. Automática. Pero no porque, no por el simple hecho de gastar más de lo que tienes, como si fuera una falacia, quiero decir. Lo que habilita es realmente no presentar tu declaración o presentar tu declaración con ingresos disminuidos. Entonces, para que no exista discrepancia, tendríamos que presentar la declaración y que nuestros gastos en estados de cuenta bancarios no superen precisamente esos ingresos declarados. Si gastamos más de lo que estamos declarando, automáticamente nos pueden habilitar esta figura. ¿Y cuál es el problema? Como ya vimos, el problema es que estamos renunciando a la determinación directa, al cálculo de la base por centros de salarios, por honorarios, por actividad empresarial, a nuestras deducciones, porque nos van a estimar algo que no podemos determinar. Ese es el grave problema técnico. Entonces, bueno, por eso decimos que es un procedimiento subsidiario donde se liquida y no se determina el impuesto sobre la renta. Existen erogaciones superiores a los ingresos, se le notifica al contribuyente que hay una discrepancia, tiene 20 días el contribuyente para defenderse, ¿y qué va a pensar? Son préstamos, son donativos o me saqué la lotería. Cuidado, si superan 600,000 pesos, insisto, por segunda vez, debiste haberlos declarado en la informativa en el ejercicio en que ocurrieron. Si no lo hiciste, aunque hagas tus contratos de préstamo mutuo con interés, pagarés y digas que no son ingresos no declarados, que realmente son préstamos, por no haber declarado en ese ejercicio, automáticamente deshabilita la posibilidad de justificar el origen de los recursos. Este más o menos es el esquema, no es un esquema realmente difícil de entender. Es un procedimiento de liquidación, no de determinación. 2. Se cuantifica la diferencia de erogaciones con ingresos, se le notifica al contribuyente para que se asuste el motivo de la discrepancia, se le dan 20 días para que presente pruebas y si no acredita, entonces la autoridad tendrá por acreditar la discrepancia y será ingreso grabado y se formulará la liquidación. Normalmente el resultado es mayor al obtenido mediante mecanismos directos. ¿Por qué digo esto? Porque a través de un esquema estimativo no vas a deducir nada, por lo tanto se genera una base ficta mayor a la que realmente hubiéramos nosotros determinado. Bueno, ¿cómo se aplica este procedimiento? Se inician facultades de comprobación, se verifican las erogaciones superiores a los ingresos y bueno, posteriormente, ¿qué entendemos por erogaciones? Por erogaciones entendemos gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras y últimamente con la reforma fiscal extraordinaria que tuvimos hace un par de años, las tarjetas de crédito. Se le había escapado, no estaba. Acuérdense que la diferencia en una tarjeta de crédito y el contrato de depósito es totalmente diferente y es diferente también con las inversiones financieras. Bueno, pues estos son los conceptos que la ley regula como erogaciones. Insisto, gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras y tarjetas de crédito. Los conceptos no son muchos. Entonces, insisto, si nosotros no declaramos lo que realmente percibimos, habilitamos la posibilidad para que nos apliquen un mecanismo estimativo llamado discrepancia fiscal. Renunciamos a nuestro régimen, por decirlo así, y únicamente nos van a sumar estos conceptos: depósitos en las cuentas bancarias, gastos y adquisiciones. No sé si eso queda un poco claro, porque he insistido en este tema. Bueno, ¿y cuál es la justificación o por qué existe esta discrepancia fiscal? Perdón, me voy a robar una. ¿Cuál es la justificación de este esquema? Bueno, ya lo dijimos, está permitido, o sea, legalmente y constitucionalmente está permitido. Si nosotros no colaboramos, mentimos
y la autoridad nos pierde la confianza, nos va a habilitar un esquema estimativo, insisto, presuntiva de ingresos o discrepancia. Pero aparentemente la culpa es del contribuyente por la no colaboración o porque nos dio toda la confianza de determinarnos y nosotros hicimos algo incorrecto y nos aplican un mecanismo indirecto, no el directo. ¿Ok? Bueno, y aquí está la justificación. El incumplimiento del sujeto pasivo conlleva al legislador y por ende a la autoridad a estimar una base ficta mediante elementos indirectos. En este caso, ¿cuál es un elemento indirecto? Las erogaciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué características tiene esta discrepancia fiscal? Que necesariamente se tiene que hacer a través del inicio de facultades de comprobación. Ahorita vamos a ver alguna estrategia de defensa para esto, cuando de repente nos llegan y nos notifican que vieron nuestras cuentas bancarias y jamás iniciaron facultades de comprobación. Entonces, una primera característica es que para que ellos vean o sepan lo que gastamos, tienen que iniciarnos facultades de comprobación. Primera característica. Segunda, su cuantificación solamente se realiza a través de la liquidación del sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir? Ya no le cuantificamos, lo liquidamos. ¿Y cómo lo liquidamos? Suma de todas las erogaciones. Y le calculas de acuerdo a su capítulo la tarifa correspondiente y ya lo liquidaste. Ya no compruebas si realmente firmó el contrato, no compruebas si vendió, nada. Lo liquidas. Como cuando hay un trabajador, ¿verdad? Ya no recordamos los últimos 20 años lo que hiciste, que no dormiste, que no comiste, que... No, estamos liquidando. Nada más cuantificamos, sumamos, te multiplicamos y muchas gracias, vamos a llorar por ti, ¿verdad? 3. No verifica los elementos del hecho imponible, se basa en elementos externos, como son los gastos. Alguien diría, ¿cómo es posible que en el impuesto sobre la renta hay un esquema que grava los gastos? Le contestaríamos, es estimativo. ¿Qué es eso? Tendríamos que repasar todo lo que hemos dicho en los últimos 20 minutos, ¿verdad? ¿Okay? 3, bueno, no se verifica el hecho imponible. 4, no es una sanción, efectivamente, no es una sanción, no tiene la naturaleza de sanción. Las sanciones son multas o arresto de acuerdo al 21 constitucional, pero esto no es una sanción. Realmente es un esquema de remediación cuando el contribuyente falla, no declarando lo que debe, lo que ingresa, perdón, o cuando no colabora o simplemente no da la documentación a la información. No es una sanción. Una más, es un procedimiento constitucional en lo que se refiere a la legalidad, porque está en ley. Sí, alguien dirá, esto es totalmente inconstitucional que graben los gastos. No están grabando los gastos. Lo que está pasando es que en un esquema estimativo están considerando indirectamente los gastos como un indicador de capacidad contributiva. No le está quedando otra a la autoridad. Si no declaras tus ingresos, si no los estás declarando, lo único que nos queda es irnos por los gastos. De aquí en adelante a cancelar todas las tarjetas de crédito, ¿verdad? Bueno, se desfasa de la comprobación y materialización de los hechos imponibles y la base imponible normal se actualiza con los presupuestos de hechos. Aquí nos referimos a que es un procedimiento liquidador. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el artículo 91 no contiene lineamientos propios para la cuantificación de la deuda tributaria. Ya sabemos por qué. Ya que presume como ingresos las erogaciones que superen a los ingresos declarados sin la obtención de una base imponible. Perdón si no me entienden el idioma que utilizo, pero lo que quise decir, lo que queremos decir con esto, es que realmente en un procedimiento estimativo jamás nos van a cuantificar las bases. Únicamente, en forma indirecta, nos van a sumar los gastos. Y automáticamente lo que den, lo van a aplicar por la tarifa que corresponda, como inclusive ingresos de cualquier otro tipo, del capítulo 9. Y no es defensa decir que no esté dado de alta en el RFC. Esa es una falacia. Le preguntamos al taquero que gana más que nosotros, oye, ¿por qué no te das de alta? Por lo menos en el RIF. No, Dios me ampare. Por ahí alguien me dijo que si me doy de alta puedo estar fiscalizable. Si no me doy de alta ni siquiera existo. ¿Qué crees? No quiero existir. Un argumento bueno, ¿eh? Y no anda y no es miembro del colegio. Pero totalmente bueno, ¿eh?
es evasor fiscal. Pero si le enseñamos la disposición, aunque no estés dado de alta en el RFC, automáticamente vemos que las ganancias redituables de los tacos las deposita. Los depósitos bancarios son erogaciones para efecto de este artículo. ¿Qué crees? ¡Chin! O sea, ¿qué no sirvió eso de que no vaya de alta? No, depositaste, te suman las erogaciones, depósitos bancarios, o es más, eso que está en la cuenta, lo meto una inversión a plazo fijo y es inversión financiera. ¿Qué crees? También está como erogación. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Me compro un terreno, una casa? No, el notario en 15 días va a reportar al SAT la operación. ¡Chin! ¿Qué hacer con el cochino efectivo? Ahora ese es el problema. Todo el sistema conlleva que todo pase por tarjetas de crédito, de débito, hasta la gasolina. ¿Y esto por qué? Es un esquema de fiscalización. Al decir, no es deducible cualquier erogación por más de 2,000 pesos que no esté pagada por tarjeta de crédito, débito de servicios, lo que conlleva es que estés fiscalizable. Ya no se da eso que vivíamos con los abuelos, ¿verdad? Que sacaban su pañuelo. ¿Cuánto se debe en el restaurante? La pura papeliza. Abuelo, guarda tu dinero. Tienes que pagar con tarjeta de crédito de servicio para que cumpla con un requisito de deducibilidad. ¿Qué? Así es. Todo tiene que irse a la cuenta bancaria. ¿Y por qué? Para que la autoridad pueda aplicar la discrepancia fiscal automáticamente. Está planeado y no que sea una cuestión perversa, pero lo que conlleva, ya les va a tocar con algún inicio de facultades de comprobación. ¿Qué necesitas ver? Nada. Estados bancarios, estados de cuenta. No. Te enseño mi constitutiva, mi libro social, mi acta de SAT. No. Dios me ampare. Tus estados de cuenta bancarios es lo que quiere ver. ¿Y por qué? Porque lo que quiere habilitar es precisamente la discrepancia fiscal. Bueno, ¿y qué inconsistencias vemos en la figura para efecto de implementar alguna defensa, desafortunadamente en tribunales? Acuérdense que para qué se negocia, para qué se platica, si todo se puede defender a través de amparo, ¿no? Vamos a lo primero, los primeros consejos que nos pueden ayudar en tribunales y que algunos han sido matizados en jurisprudencia para ganar un asunto estimado por discrepancia fiscal. Primero, esto fue a propósito y por eso lo puse con letra muy chiquita, pero bueno, lo voy a explicar. No, y las ideas son precisamente para que se utilicen en los casos concretos. Primero, la discrepancia surge por la nula o poca colaboración del contribuyente. Es un principio general, ¿verdad? ¿Qué podemos referirnos en base a eso? Bueno, no presentar la declaración sobre ingresos no declarados, omitir los ingresados, no son elementos para una revisión indirecta. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestro punto de vista la ley está un tanto mal diseñada porque el hecho de no presentar la declaración o presentar declaración con ingresos disminuidos no es un elemento que evite que la autoridad pueda investigar realmente cuánto fue lo que ganamos. Parece un simple pretexto. Vean las estadísticas en tribunales. De 100 asuntos, el 80% son presuntiva de ingresos o discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que es más complicado hacer una revisión directa de la contabilidad de todo un año. Mejor pido estados de cuenta bancarios, sumo y se acabó. ¿Qué es lo que va a estar buscando la autoridad, no de este país, en otro país? Va a estar buscando cualquier pretexto como no colaboración para aplicar la estimativa. Y en este caso el pretexto que está en la ley, que puede controvertir el artículo 16 constitucional, es que la simple no presentación de la declaración o la presentación con ingresos disminuidos parece que inhibe la potestad tributaria para que la autoridad haga su trabajo. La verdad, consideramos que son cosas diferentes. Si no presenta la declaración del contribuyente, le pueden habilitar el mecanismo del artículo 41, fracción segunda,
No sé si lo conozcan y han llevado algún asunto de esos. Bueno, ahorita lo vamos a platicar brevemente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esta figura tiene un defecto porque parece que la no presentación de la declaración automáticamente imposibilita a la autoridad para que nos revise. Y nosotros como contribuyentes, precisamente una garantía o derecho que tenemos es que nos revisen, pero no con un pretexto tan débil. Lo malo que ese pretexto está en la ley. ¿Qué habría que hacer? Bueno, artículo 16 constitucional. Todo contribuyente, aún actualizando los supuestos anteriores, debe ser revisado por los mecanismos directos y no a través de las estimaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que es un derecho humano que nos revisen por los mecanismos directos. Y no bajo cualquier pretexto de no presentar la declaración, parece que tu contabilidad y tu régimen desaparecen y te aplico la estimativa. Pues no, el 16 constitucional no dice eso. Bueno, y 3, la no cuantificación de la deuda tributaria, hecho imponible, base imponible, afecta la capacidad contributiva. Así es. Bueno, una segunda inconsistencia que vemos técnicamente de esta figura es que el artículo 91 es omiso en cuanto a regular la manera en que los contribuyentes pueden ser objeto de discrepancia. ¿Qué quiere decir? Textualmente no dice el artículo que es a través de inicio de facultades de comprobación cómo nos pueden determinar que gastamos más de lo que ingresamos. No lo dice el artículo. Hemos visto casos que la autoridad ya llega con los reportes bancarios. Llega con una tablita que dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y ya nos tiene los ingresos que están en nuestras cuentas bancarias. La pregunta es, oye, ¿cómo los obtuviste si no has iniciado facultades? La respuesta es, de tu expediente, de acuerdo al artículo 63 del código, es información que está en tu expediente. ¿Ah, sí? ¿Y el secreto bancario? ¿Quién te informó? Buena pregunta. Por eso, en lugar de lanzarse así, te invitan. Es una simple invitación. Pero ya vi tus estados de cuenta bancaria y creo que encuadras en la discrepancia. Yo te diría que te puedo iniciar facultades, pero mejor te invito a que pagues en 5 exhibiciones el impuesto que ya te liquidé. Por eso llama la atención algunas invitaciones en lugar de que inicien facultades. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay una justificación de cómo se enteró de mis estados de cuenta bancarios, sin el inicio de facultades. Interesantísimo el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito que protegen precisamente el secreto bancario. Bueno, y una vez ejercidas las facultades de comprobación, el artículo 42, el procedimiento de discrepancia fiscal es subsidiario y de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? A ver si me explico. No sé cómo andamos en tiempo. 10 minutos. Muy bien. Más lo que quieran preguntar, ¿verdad? Adelante. No, no es cierto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se inicia visita domiciliaria. En el acta parcial 1-2, en la tercera, se percatan que la persona física tiene más erogaciones que ingresos. Se abre un procedimiento como incidental, los que sean abogados, como paralelo, un expedientillo, donde ahí se aplica este procedimiento para darle derecho para que en 20 días él justifique el origen de los recursos. Cuando se termina, ya se justificó, terminamos la visita domiciliaria. A eso nos referimos que es un procedimiento subsidiario y que se recarga a uno de los que conocemos y que están en el artículo 42. Bueno, y hay sorpresas agradables. La Corte en algún momento dijo, cuando estaba esta figura, porque esta figura empezó en miscelánea hace muchos años, luego en reglamento y ahora en ley. Cuando estaba en el reglamento del artículo 72 de renta. Y cuando estaba en aquel artículo, la Corte dijo que era inconstitucional este procedimiento porque violaba, ¿verdad?, el principio de reserva de ley, porque estaba en reglamento y no estaba en ley. Pero del razonamiento que hizo la primera sala de la Corte en aquella época fue interesante, que señaló
que las inversiones financieras no son verdaderos gastos o erogaciones. ¿Qué es esto? Si yo compro algo, es un gasto porque sale de mi patrimonio, pero si yo invierto algo, no sale. La inversión es para especular comercialmente si voy a ganar intereses o no. Pero la Corte lo que dijo que la ley tiene un defecto al regular las inversiones financieras como erogaciones, siendo que cuando nosotros invertimos en una inversión financiera, no estamos erogando. Se nos ve muy mal porque el ejecutivo de cuenta invierte en la Bolsa Mexicana de Valores y perdemos todo el dinero. Podría ser que cumpla el supuesto, pero no es la naturaleza. No sé si me estoy entendiendo o me están entendiendo. Es decir, la Corte lo que señaló que cuando la ley señala a las inversiones financieras como erogaciones, es inconstitucional, porque no es una verdadera erogación. Vamos a invertir no para que salga del patrimonio, vamos a invertir por una especulación comercial. Entonces, si de repente le estiman discrepancia fiscal únicamente recargando en inversiones, no quiero decir que todo hay que meter en inversiones, no lo estoy diciendo, pero llama la atención lo que dijo el Pleno. No, fue la primera sala de la Suprema Corte en aquella época, con otro tema, pero dijo que las inversiones no deberían ser etiquetadas como erogaciones. E insisto, porque no sale el dinero, solamente lo invertimos. Se termina el plazo fijo, no lo regresamos. No ganaste un centavo, bueno, pierdo la inflación, pero ¿cómo que es erogación? Pues no nos sale el dinero, se invierte. Es lo que dijo la Corte, ¿verdad? Por eso algunos, que no lo estoy diciendo aquí, bueno, pues se recargan mucho en las inversiones financieras en lugar de en depósitos bancarios. Bueno, y esto muy recientemente, en la 10ª época también lo dijo la Corte, los depósitos en cuentas bancarias son diferentes a las inversiones financieras. Muy recientemente, en una jurisprudencia, señaló que regula la ley sobre la renta del 2002 al 2004, también señaló radicales diferencias entre una inversión y un depósito bancario. Cuarta inconsistencia que pudiéramos nosotros utilizar en esta figura, para efecto nada más de cuestiones académicas y no cuestiones para defender a un cliente, pudiera ser que el artículo 91, fracciones 1 y 2 de renta, al ser un procedimiento administrativo aplicable a la persona física, es de naturaleza sustantiva y no adjetiva. Esto es cierto. En muchos casos la autoridad comete un error, a lo mejor involuntario, y como ve que es un procedimiento que conlleva inicio 20 días de pruebas, nos aplican normas adjetivas en lugar de aplicarnos normas sustantivas. ¿Qué diferencia hay entre una norma sustantiva y una norma adjetiva? La sustantiva, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, es la norma vigente al momento de la causación. Es decir, me están revisando el día de hoy el ejercicio 2011. ¿Qué norma me van a aplicar por los ingresos no declarados en renta? ¿La del 2016, que es una norma procesal, o la del 2011? Bueno, la del 2011. Y luego nos aplican normas como son procesales actuales. Esto nos daría una ventaja formidable en un juicio, porque se van con la idea de que al ser un procedimiento aplican normas procesales vigentes al momento del inicio de facultades. La realidad es que, lo ha dicho el Tribunal Fiscal, esta figura es una norma de características sustantivas. Pero ¿cómo sustantivo si nos ha dicho que no se calcula la base imponible? Pues sí, pero se calcula como una base ficta. En consecuencia, el artículo 6 del Código Fiscal son aplicables normas al momento de su causación, aunque no se determine la base. Así es. Entonces ahí podremos estar jugando al error, que nos apliquen normas procesales porque parece un procedimiento administrativo, cuando deben aplicar normas sustantivas dentro de un procedimiento que está en renta. A lo mejor ya me estoy moviendo loco, pero bueno. Y finalmente, ya para no aburrirlos más, encontramos defectos en esta figura cuando señalamos que la discrepancia es un mecanismo indirecto para estimar ingresos no declarados. La doctrina ha sostenido que la liquidación obtenida por mecanismos indirectos, erogaciones o presuntiva de ingresos,
a no ser una sanción administrativa, debe coincidir en lo máximo posible con los resultados determinados con base cierta, lo cual nunca ocurre. Siempre que nos declaran una presuntiva de ingresos o una discrepancia fiscal, siempre va a ser mayor o posiblemente mayor, porque no nos toman en cuenta las deducciones, a la base cierta. Al existir diferencias en la liquidación, se crea una riqueza artificial. La Corte ha mencionado lo que significa una riqueza artificial, que aumenta el pago de los impuestos y por ende afecta la capacidad contributiva. Y finalmente, para no aburrirlos más, ¿qué medios de impugnación tendríamos para combatir esta figura? Bueno, tenemos el recurso de revocación, ese lo interponemos 30 días una vez que nos determinen, nos estimen a través de discrepancia fiscal y nos liquiden. El recurso de revocación se presenta ante la misma autoridad, quien llega a estimar el crédito. Y bueno, una bondad del recurso, ¿cuál es? Aquí seguramente hay muy buenos colegas que han presentado recursos. La simple presentación de recursos suspende la ejecución de la resolución impugnada, lo cual ayuda mucho, sin garantizar el interés fiscal. ¿Qué quiere decir? Que presento el recurso y no me embargan. Cuestión que no se da en el juicio de nulidad. Para ir a juicio de nulidad tengo que garantizar el interés fiscal mediante los mecanismos del artículo 141, cualquier garantía antes de los 30 días, para efecto de que al demandar solicite yo la suspensión a través de la suspensión provisional, pero las reglas del juicio contencioso nos refieren que tenemos que garantizar previamente. Y finalmente, ¿cuánto tiempo tenemos para presentar el juicio contencioso? Tenemos 15 días si es sumario o 45 días si es ordinario. Y la última vía, si creemos en la inconstitucionalidad de la figura, nos vamos a amparo indirecto. Y pues muchísimas gracias por su atención. Sí, definitivamente creo que esta